En este video tutorial te voy a enseñar el paso a paso de cómo elaborar esta tierna coneja de apego. Para la realización de este amigurumi necesitarás conocimientos básicos del crochet. Te recomiendo tomar nota o mejor aún guardar este video en favoritos para que lo puedas ver las veces que quieras. Me emociona estar aquí compartiendo con ustedes mi pasión por tejer estos adorables compañeros de lana. Mi nombre es Angélica y antes que nada les envío un cálido saludo desde Colombia. Les doy la bienvenida a mi canal, en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Bueno chicas, entonces los materiales que vamos a utilizar para este proyecto van a ser los siguientes. Para este proyecto yo voy a utilizar de la línea de Copito y de la línea de Pingoin. Entonces voy a utilizar de este tono que es de 6 hebras para realizar lo que son las boticas, la base principal del cuerpo, este para el vestido y este para las mediecitas. Es una cantidad muy pequeña lo que vamos a utilizar en blanco y marrón. El color del vestido, al igual que el color principal, es completamente opcional. Ustedes deciden en qué tono quieren realizarlo. Principalmente recomiendo que sea, como siempre les he dicho, en material antialérgico. Vamos a tejer esta tierna coneja que es para... Vamos a tejer esta coneja, por lo menos en mi caso, es para una bebé. Entonces es muy importante que utilicemos material antialérgico. Es un encargo que me han realizado. Vamos a utilizar igualmente tijeras, aguja lanera. Yo voy a utilizar ojos de seguridad. Estos miden 12 milímetros. Igualmente se pueden realizar bordados. Y para este tipo de lana yo voy a utilizar agujas de 2.5 milímetros. También vamos a utilizar relleno siliconado. Igualmente sé que me faltó poner aquí el hilo de bordar, como para bordarle las cejitas, los ojitos, en color negro o en color marrón. Igualmente les voy a estar poniendo estos materiales en la descripción del video para que de pronto, si se me ha quedado alguno pendiente, ahí lo pueden revisar y lo van a encontrar los materiales que vamos a utilizar. Listo chicas, entonces para comenzar vamos a iniciar con el bracito. Yo ya lo tengo hecho. Vamos a dos piezas iguales a estas y vamos a utilizar material para el color principal, en mi caso que es este. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Y vamos a iniciar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo y para la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. La vuelta número 2 siempre el primer punto queda más cerradito, entonces nos cuesta más trabajo. Entonces ya tengo mi primer aumento. Dos aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Para la tercera vuelta vamos a poner entonces el separador. Voy a poner esta hebra que me indica el comienzo de la vuelta. Entonces vamos a realizar un punto bajo y seguido un aumento. Vamos a repetir esta secuencia, punto bajo y aumento, por toda la vuelta. Entonces vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Listo, entonces ya teniendo los 18 puntos bajos, vamos a hacer de la 4 a la 7 18 puntos bajos. Entonces solamente, o simplemente vamos a realizar punto sobre punto.
Entonces ya terminé las 4 vueltas. Para continuar vamos con la vuelta 8, vamos a revertir aquí. Entonces habíamos hecho punto bajo y aumento, entonces en esta vuelta vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer punto bajo y disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y nos devolvemos a 12 puntos bajos. Bueno, entonces aquí ya terminé la vuelta, tengo 12 puntos bajos. Lo siguiente que voy a hacer es rellenar. En los bracitos solamente vamos a rellenar esta parte, que es la parte de la manito. Vamos a rellenar. Del resto continuamos tejiendo y lo dejamos así. Listo. Entonces para continuar con la vuelta 9, vamos a hacer 13 vueltas de punto sobre punto. Entonces vamos a continuar desde la vuelta 9 hasta la vuelta 21 con 12 puntos bajos. Listo, chicas, entonces ya terminé de realizar las 13 vueltas. Ahora lo que vamos a realizar es un cambio de color. Entonces vamos a dejar esta hebra larga así tal cual como la ven y vamos a cambiar para el color del vestido. En mi caso voy a utilizar este rosado. Entonces lo que vamos a hacer es introducir la aguja por el último punto bajo y lo llevamos hasta la siguiente hebra y vamos a pasar el nuevo color por la aguja. Vamos a pasar el nuevo color por la aguja y lo pasamos y vamos a sostener estas dos hebras. Vamos a sostener porque las vamos a agarrar de una vez. En este momento vamos a quitar este separador y vamos a ir escondiendo las hebras a medida que vamos realizando. En esta parte vamos a realizar 12 puntos bajos. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer un punto de esta manera y en el siguiente punto así vamos agarrando las dos hebras que queden escondidas en el tejido. Estoy haciéndolo lo más despacio para que puedan observar cómo se realiza el cambio de color y que no nos queden las hebras. Vamos a quitar esta hebra larga y entonces tiramos y ya así ya nos queda escondida. En esta parte vamos a cortar este tono que ya no lo necesitamos y vamos a continuar tejiendo solamente con el color rosado. Entonces tomamos hebra y acá simplemente hacemos punto sobre punto. Entonces ya hicimos los puntos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 23 en la cual vamos a hacer un punto bajo y un aumento, pero vamos a hacer una modificación. Vamos a tomar simplemente la hebra trasera, vamos a realizar un punto bajo seguido de un aumento. En este punto realizamos un aumento, punto bajo en el siguiente punto y aumento en el siguiente. Esto lo vamos a realizar por toda la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos bajos. Bueno, entonces vamos a iniciar la vuelta número 24. Vamos a realizar un punto bajo seguido de un aumento. Vamos a continuar esta secuencia, lo mismo, repetimos igual, punto bajo y aumento por toda la vuelta y debemos tener un total de 27 puntos bajos. Listo, entonces ya terminada esta vuelta, en la siguiente vamos a realizar 27 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Para continuar con la vuelta número 26 vamos a realizar lo siguiente. En el primer punto vamos a realizar una disminución y seguido vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3.
Vamos a repetir esta secuencia, disminución y 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Continuaremos esta secuencia por 5 veces. Bueno, entonces ya terminamos las 5 repeticiones y esta vuelta la terminamos con una disminución. Entonces en esta vuelta deben tener un total de 21 puntos bajos. Para continuar con la siguiente vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia. Entonces nuevamente hacemos una disminución y seguido vamos a realizar 2 puntos bajos. Entonces vamos a hacer disminución y 2 puntos bajos. Entonces vamos a realizar esta secuencia por 5 veces. Aquí ya realicé las 5 secuencias y esta vuelta la terminamos con un punto bajo. Entonces debemos tener un total de 16 puntos bajos. Ahora, para continuar con la vuelta número 18, vamos a realizar la siguiente secuencia. Un punto bajo y disminución. Nuevamente, un punto bajo, disminución. Vamos a continuar esta secuencia por 5 veces. Luego de las 5 repeticiones, vamos a terminarla con un punto bajo. Entonces debemos tener un total de 11 puntos bajos en esta vuelta. Ahora, para cerrar el bracito, vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a dejar una hebra larga que nos sirva tanto para unir el brazo como para cerrar esta vuelta. Entonces la cortamos, sacamos la hebra, la dejamos al aire y con la ayuda de la aguja vamos a cerrar la última vuelta de esta manera. Ya podemos sacar el marcador y vamos a tomar solamente la hebra delantera, ¿sí? La que queda al frente. Vamos a pasar la aguja de afuera hacia adentro por todos los puntos bajos. Cuando ya la hayamos pasado por todos los puntos, simplemente la vamos a jalar. Y ya aquí ya cerramos. Para realizar la manga vamos a hacer lo siguiente. Cogemos el bracito, la parte del puño hacia arriba y vamos a buscar la terminación. Aquí en donde inicia la manga, dejamos esta hebra de al frente libre. Vamos a pasar la aguja. Debe ser de esta manera para que el tejido les quede de frente. Entonces vamos a realizar una cadena, vamos a tomar lazada y vamos a tomar solamente las hebras que tenemos libre en esta vuelta. No sé si alcanzan a ver bien estas que dejamos libre. Entonces vamos a realizar un punto alto que consiste en tomar lazada y pasarla por la hebra. Nuevamente enganchamos la lazada y la sacamos. Nos quedan 3 lazadas en la aguja, la pasamos nuevamente sacando una y 2. En el siguiente punto o en la siguiente hebra que vemos, en la siguiente vamos a tomar una lazada y vamos a hacer punto enano, que consiste en tomar lazada, teniendo 2 ahí mismo, la primera la pasamos por la segunda. Tomamos lazada, en el siguiente punto vamos a cortar esto porque ya no necesitamos. En el siguiente punto nuevamente vamos a realizar 2 puntos altos. La paso por debajo, nuevamente saco la lazada quedando 3 en el gancho y con la siguiente lazada la pasamos 2 veces. En el siguiente punto, un punto deslizado. Nuevamente tomo lazada, en el siguiente punto 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto
Tomo lazada y realizo un punto enano. En el siguiente punto, 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto, un punto enano. Y esto lo vamos a realizar por toda la vuelta. Entonces ya tenemos los dos bracitos. Ahora vamos a continuar con las orejas. Bueno, para continuar con el color principal, vamos a realizar las orejas con un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tirar de la hebra corta, cerramos el anillo y vamos a realizar la segunda vuelta. Vamos a hacer punto sobre punto y debemos tener un total de 12, vamos a hacer aumentos en cada punto. Vamos a hacer 6 aumentos y vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. 2, 3, 4. Para la vuelta 3 vamos a poner el separador en el primer punto y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo seguido de un aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Listo, para la vuelta número 4 vamos a realizar 18 puntos bajos. Vamos a hacer punto sobre punto. Para la siguiente vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia. 1, 2 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 24 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 24 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia. 1, 2, 3 puntos bajos seguido de aumentos. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Para continuar con la vuelta número 8 vamos a realizar 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Para la vuelta número 9 vamos a realizar la siguiente secuencia. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 10 vamos a realizar desde la vuelta 10 hasta la vuelta número 25 punto sobre punto. Listo, chicas, entonces ya terminada la vuelta número 25, ya realicé las 16 vueltas. Ahora para la número 26 vamos a realizar la siguiente secuencia. Tengo un punto bajo, 2, 3 y 4, seguido de una disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 30 puntos bajos. Ya terminada la vuelta vamos a realizar 2 vueltas de 30 puntos bajos. Para continuar con la vuelta número 29 vamos a realizar la siguiente secuencia. 1, 2, 3 puntos bajos seguido de una disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 24 puntos bajos. A continuación debemos continuar con 6 vueltas de 24 puntos bajos.
Ya terminada de realizar las vueltas, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya podemos quitar el separador y para cerrar esta vuelta vamos a doblar y vamos a pasar la aguja de lado a lado. Vamos a tomar hebra y vamos a hacer punto bajo. Vamos a cerrar la oreja con 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Les debe quedar así. Entonces vamos a dejar hebra larga para unir a la cabeza. Deben sacar dos iguales. Bueno, chicas, entonces yo acá ya tengo la primera piernita. Vamos a realizar dos como estas, pero en la primera la vamos a cortar y vamos a emparejar el tejido escondiendo la hebra. Vamos a utilizar tres colores. Vamos a iniciar con el color marrón y a medida que vamos tejiendo vamos introduciendo relleno y vamos a realizar cambio de color. Entonces, para iniciar vamos a hacer dentro del anillo mágico, vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar y vamos a realizar la segunda vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea que vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Para la tercera vuelta, en este punto yo ya pongo el marcador o una hebra que me sirva como guía. Vamos a poner un punto bajo seguido de un aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 18 puntos bajos. Ya terminada esta vuelta, pónganme cuidado a partir de aquí. Vamos a continuar tejiendo tomando solamente la hebra de al frente, la hebra delantera. ¿Esto con qué fin? Con el fin en que a medida que vamos tejiendo la bota se va abriendo ligeramente. No agrego puntos porque ya me quedaría muy abierta. Por eso voy a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a tomar la primera hebra y vamos a realizar 18 puntos bajos tomando solamente la hebra delantera. O sea que esta hebra va a quedar en la parte de adentro. Bueno, entonces ya hicimos la primera vuelta en flow tomando hebra delantera. A partir de aquí, como les estaba diciendo, vamos a seguir tomando esa hebra. Entonces vamos a realizar de las 5 a la 10, 18 puntos en flow. Entonces vamos a continuar realizando. Bueno, chicas, entonces ya terminé de realizar las vueltas. Deben tener algo como esto. Como ven, la parte de adentro nos ha quedado esta hebra y deben tener algo así. Entonces, para la vuelta número 11 vamos a realizar lo siguiente. Yo voy a poner mi separador acá y vamos a realizar puntos bajos pero largos. Vamos a tomar todo el punto anterior, o sea, para la siguiente vuelta vamos a tomar todo el punto. No vamos a partir de aquí, no vamos a introducir la aguja aquí en esta parte, sino en la parte de abajo, desde el punto anterior a este. Entonces vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Deben tener algo como esto.
y vamos a continuar realizando 9 puntos bajos normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a mostrarles la bota que ya realicé. Estamos tejiendo justo esta parte. Como pueden ver, tiene una ligera inclinación y eso es lo que buscamos. Listo, entonces ya terminamos la vuelta número 11. Para la vuelta 12 vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Vamos a girar el tejido sin hacer cadena. Continuamos en el último punto que hicimos. Vamos a hacer 1 de vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí realizamos los 9 puntos iniciales, algo así, y volvemos a girar el tejido y vamos a realizar nuevamente 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno está justo, solamente que esta parte casi no se puede ver, pero ahí está. 9. Vamos a terminar entonces, esta ya será la vuelta 13. Vamos a terminar entonces esta vuelta con 9 puntos bajos. Entonces aquí hicimos esta pequeña subida o escalón. Acá simplemente continuamos tejiendo en punto bajo en el siguiente. Ahí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Llegamos otra vez al inicio y para continuar vamos a realizar 4 vueltas de 18 puntos bajos. Entonces vamos a realizar desde la vuelta número 14 hasta la número 17 18 puntos bajos. Entonces voy a poner mi marcador y voy a continuar. Que la última vuelta de la bota la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar solamente la hebra de al frente. Como ven, esta así. Vamos a tomar solamente esta hebra de al frente. Vamos a realizar punto sobre punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, entonces ya terminamos la vuelta 18. Vamos a cortar la hebra y vamos a emparejar vamos a emparejar el borde. Entonces dejamos un punto libre y en el siguiente pasamos la hebra y lo introducimos a mitad del último punto bajo hacia abajo. Lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a tejer en color blanco. Vamos a agarrar entonces la parte de atrás, vamos a cambiar, ya esta parte ya quedó igualada. Ahora lo que vamos a realizar es
vamos a agarrar un punto de los de atrás de la botica y vamos a enganchar un punto bajo en cada punto, tomando la hebra que queda por dentro. Esa hebra que les quedó en la parte de adentro vamos a realizar punto sobre punto de esta manera. 2, 15, 16, 17 y 18. Ahora vamos a dejar esta hebra larga y vamos a realizar, solamente vamos a hacer una sola vuelta en color blanco. Ya cuando lo ven así, vamos a introducir relleno. Vamos a rellenar. De esta forma. Vamos a dejarlo de esta manera y a medida que vamos tejiendo le vamos agregando relleno. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, para realizar el cambio de color, vamos a dejar esta hebra larga, vamos a introducir aguja y vamos a pasar el color principal. Entonces vamos a sostener y vamos a realizar punto sobre punto, pero ahora vamos a tomar la hebra interna. Vamos a realizar 18 puntos bajos tomando la hebra interna. 2, 3. Vamos escondiendo esta hebra corta a medida que vamos tejiendo. Y acá podemos tirar de la hebra blanca. Listo. Si gustan la pueden cortar de una vez y pueden continuar. Listo. Entonces vamos a dejar esa hebra y ahorita a lo que terminemos vamos a realizar lo que es la mediecita para que se le vea el borde. Bueno, entonces ya empezamos, ya aquí continuamos con la pierna. Acá vamos a empezar a contar de nuevo, entonces vamos a tomar como esta, como la segunda vuelta de la pierna. Entonces ahora vamos a continuar realizando punto sobre punto. Vamos a poner el marcador. Vamos a realizar 13 vueltas en este mismo color. Entonces vamos a hacer de la vuelta número 3 hasta la vuelta 15, 18 puntos bajos. Bueno, entonces aquí yo ya terminé de hacer las 13 vueltas. Antes de continuar, vamos a realizar las medias para continuar tejiendo la parte del cuerpo. Entonces vamos a retomar de la hebra en donde cambiamos de color, la hebra que está en la parte de afuera, la vamos a tomar, perdón, así no, sino así. Recuerden que debe ser de esta manera para que el derecho del tejido quede correcto. Entonces vamos a hacer el nudito, nudo deslizado, y vamos a introducir. Vamos a levantar con una cadena. Seguido a eso vamos a tomar lazada y vamos a realizar un punto alto. En el siguiente punto, no sé si alcancen a ver, por lo que alcanza a quedar un poco hacia adentro. Entonces en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, volvemos a tomar lazada. En esta parte vamos a realizar 2 puntos medios. En el siguiente punto un punto deslizado, volvemos a tomar lazada. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos medios. En el siguiente punto un punto deslizado. En el siguiente punto 2 puntos medios. En el siguiente punto deslizado, y en el siguiente 2 puntos medios, y vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta.
aquí se me había soltado. Vamos a dejar la hebra larga, aunque yo acá la corté. Me devolví porque estaba grabando y no sé, en algún momento paró la grabación y no me di cuenta. Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer. Para el cambio de color pasamos la hebra blanca por este punto, por el último punto, y este ya lo podemos tirar. Vamos a continuar entonces tejiendo, agarrando las hebras y agarrando los puntos. Entonces tenemos un punto bajo. Aquí lo que hice fue introducir relleno y vamos a realizar 18 puntos bajos en color blanco. Listo, ya tengo los 18 puntos bajos. Si ustedes están tejiendo la primera pierna, van a realizar otra vuelta de 18 puntos bajos. Si ya van por la segunda pierna, van a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, ya llegamos a los 15 puntos. Ahora, los que están tejiendo la primera pierna van a cortar la hebra y van a emparejar el tejido, como ya les he explicado en otra ocasión. Cortan, pasan con la aguja dejando un punto bajo hacia adentro y luego toman el punto desde la mitad hacia abajo. Entonces, para los de la segunda pierna van a realizar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadenas. Entonces, esta pierna sería la pierna izquierda. La pierna izquierda la vamos a enganchar a la derecha hacia la misma dirección. Entonces, ubicamos y miramos qué punto nos queda, que nos quede recto, más o menos este, y hacemos el primer punto bajo. Vamos a realizar 18 puntos bajos en la pierna derecha. Entonces, 18. Ahora ya hicimos los 18 puntos bajos, vamos a hacer los 9 puntos agarrando una hebra de la cadena. Vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la siguiente pierna ya hice los 9 puntos bajos. Ahora vamos a continuar, vamos a tejer 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya realicé los 18 puntos de la primera pierna. Ahora lo siguiente, perdón, de la segunda pierna. Ahora lo siguiente son realizar los 9 puntos bajos de cadena. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces debemos llevar algo como esto. Entonces quiere decir que vamos en la vuelta 18 y este sería nuestro inicio de vuelta. Entonces lo siguiente que vamos a realizar ahora, 4 vueltas de 54 puntos bajos. Para continuar en la siguiente vamos a iniciar de la siguiente manera: un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 48 puntos bajos. Ahora, para continuar en la siguiente vuelta vamos a realizar 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar
disminuciones. Entonces nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos seguido de una disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto, un total de 42 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, seguido de una disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar 36 puntos bajos. Continuamos introduciendo relleno. Bueno, en la vuelta número 29 vamos a realizar un cambio de color. Vamos a poner el color en el cual vamos a realizar el vestido, que en mi caso es este rosado. Vamos a realizar 36 puntos bajos para esta fila, para esta vuelta. Y a continuación, aquí se me paró la grabación, pero aquí van 5 vueltas de 36 puntos bajos. Entonces vamos a realizar desde la 30 a la 34 36 puntos bajos. Siguiente vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia: 1, 2, 3, 4, seguido de una disminución. Para continuar con la vuelta número 36 vamos a realizar punto sobre punto para un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 27 vamos a realizar la siguiente secuencia: 1, 2, 3, disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 38 vamos a realizar 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 39 vamos a realizar 2 puntos bajos seguido de una disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 18 puntos bajos. Vamos a rellenar esta parte que nos hace falta. Sacamos el separador. Para la vuelta número 41 vamos a realizar lo siguiente: vamos a hacer un cambio de color, pasamos la aguja, tomamos el nuevo color, que en este caso es el color principal con el que realizamos la cabecita y las piernitas. Entonces vamos a realizar, tomando solamente la hebra trasera, vamos a realizar un punto bajo
Seguido vamos a realizar una disminución, tomando solamente, recuerden, la hebra trasera. Nuevamente un punto bajo y una disminución. Vamos a realizar esto por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Para continuar con la última vuelta del cuerpo vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos y vamos a igualar el tejido para cerrar esta vuelta. Dejamos este punto en el siguiente, lo pasamos y a mitad del punto hacia adentro. Bueno, y así hemos terminado la primera parte de este tutorial. Faltaría la cabecita y el vestido lo vemos en el siguiente video a continuación. Good night.